Días después, encontramos su cuerpo en una hondonada, como a media jornada del rancho. Por los opilotes dimos con él. La novela negra está catalogada como un subgénero de la novela policíaca. La novela policíaca no tiene tanto crimen, tanto dolor, tanto bruma, tanta oscuridad y sobre todo tanta impunidad y tanta violencia institucional. En Sinaloa realmente el más destacado pues, es conocidísimo Elmer Mendoza. Tiene 11 novelas publicadas, de las cuales la mayor parte son novela negra. La bala de plata, el asesinato en el Parque Sinaloa. Y también está Juan José Rodríguez, el mazatleco, que tiene unas 2 o 3 novelas negras. El expositor, el ponente, se convierte cada semana en nuestro huésped y la chuparrosa enamorada, muy complacidamente, en el anfitrión. El maestro e historiador Gilberto López Alanís concibió la idea. Tuvimos la primera conferencia y él fue el expositor. Debo decir con mucha complacencia con mucha satisfacción, que acabamos el mes pasado de tener la 100ª. El coloquio de la novela negra fue muy enriquecedor para el acervo del Centro de Estudios de nuestra Asociación Histórica y Cultural. Primero la mano, luego la muñeca, y cuando ya iba en el codo, el niño empezó a gritarle a sus primos: ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me come el caracol! Gritos que provocaron olas en el mar. Así lo hizo una, dos y a la tercera vez, y ante el fuerte alarido, de inmediato acudieron los valientes primos machines a tratar de arrebatárselo al maldito caracol. Uno lo tomó de la mano izquierda, otro del pie derecho y el tercero del pie izquierdo. Lo empezaban a jalar y no podían arrancarlo de las fauces de ese baboso animal, hasta que Cesarín encontró un garrote, lo tomó y empezó a golpear la concha, y después de unos 3 golpazos le hizo una perforación, y en ese momento lo jalaron sacando la parte del cuerpo que tenía en el esófago, que por fortuna no alcanzó a llegar al estómago. De esa manera Paolo se salvó de ser devorado por un caracol de mal aspecto, gigante, y que parecía que estaba hambriento de varios días sin ingerir alimento alguno. Muy bien, muchas gracias. Si estudiamos el proceso que ha tenido este coloquio, ya vamos a entrar a la 9ª edición. Primeramente se hizo con fines eminentemente educativos en una academia, 2 de ellos. Los del tercero a otros más fue con un énfasis eminentemente de desarrollo social y sobre todo de educación comunitaria, que aportó bastantes y dejó bastantes beneficios en la misma comunidad. Por otro lado, después se cambió a otros, y ahora la llegada aquí a Bacurimí, donde observamos nosotros una asociación ya de intereses, de estudio, que nos permitan precisamente ver ese desarrollo comunitario. Yo en este aspecto enfatizo que ese impacto lo podríamos llamar un impacto biopsicosocioantropológico, porque nos da la idea o la oportunidad de poder compactar la relación que hay entre todas esas ciencias, la biología, la psicología, la sociología y fundamentalmente alguna que casi no le hacemos caso, que es la antropología.
como en una ocasión le ocurrió a Oscar Wilde, este gran dramaturgo, estudioso de la cultura y de la condición humana, cuando en una ocasión se excedió del tiempo que le habían asignado y terminó pidiendo disculpas diciendo: no tuve tiempo de ser breve, ¿no? Este libro lo que pretende no es contar una historia lineal. Lo que pretende justamente es de algún modo hacer eso que en la historiografía se conoce como historia social o historia desde abajo, history from below, dicen los ingleses. Me interesa mucho más cambiar el enfoque del estudio de la violencia en lugares como México, Sinaloa y en particular nuestra ciudad de Culiacán, cambiar el enfoque hacia abajo, ver cómo se trama, cómo se ha fraguado el conflicto social con que hemos topado y que ha tenido diferentes cambios a lo largo por lo menos de 50 o 60 años, ¿no? Este libro aborda esa problemática desde la punta del iceberg, por así decirlo. Es decir, tenemos dos grandes acontecimientos, dos acontecimientos muy sonados, que son los llamados culiacanazos, el 2019 y el 2023, o también conocidos como Jueves Negros. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Más allá de la narrativa convencional, que en buena medida nos vino impuesta por la propia geopolítica. La aparición de pandemias y de epidemias en el mundo y en los países tiene que ver con la situación social que también se maneja mucho en la novela negra, donde cual siempre en la novela negra se dice que el último culpable de lo que ocurra en esos incidentes es el sistema social, el sistema económico, el sistema político. Bueno, en COVID pasa lo mismo, ¿no? Por eso decíamos que el virus es la bala que ocasionó la muerte, pero no es pues directamente el causante, sino alguien disparó esa bala. ¿Quién disparó esa bala? Pues quien tenía el arma donde estaba esa bala. ¿Quién tenía esa arma? Pues tiene que ver con la situación de los países, la situación política, económica, social, que ha causado pues tantos disturbios a nivel mundial como sería el calentamiento global, la modificación de las temperaturas, la emergencia de nuevos virus al invadir nosotros como seres humanos espacios que ahí viven las bacterias, ahí viven los virus, ahí viven los hongos, ahí viven incluso insectos que pueden ser dañinos para el humano. Pero nosotros invadimos su ecosistema, lo modificamos, lo alteramos, y entonces el verdadero asesino pues es el sistema social. Como en la casa no me dejan hablar mucho, pues aquí me sirvo macizo, ¿no? Y le debo mucho a la Chuparrosa y a todo su equipo. Entonces dije, voy a hacerle un obsequio a la mariposa enamorada. ¿Sí? Y, repito, no es un original de mi nieta, porque es carera. A mí me pintó una mariposa preciosa y me dijo, ¿me la puedo llevar? Le dije, no, abuelo, vale $10,000. Con mucho agradecimiento. Hasta, pues si lo quieren colgar en algún lado, le puse algo, ¿no? Y para que esté de acuerdo al medio, le puse este bambú. Bueno. Pueda sentar vasos el lector para mejorar su conducta familiar, su responsabilidad social, ser más comprensivo, empezando por cuestiones de su familia y trasladado a la sociedad, que transmita mayor felicidad, que transmita sobre todo prudencia, que trate de entender a las personas por qué son así,
por qué son de otro modo. No todos hemos tenido la oportunidad de haber crecido en una familia comprensiva, en una familia que buscó educarnos. En este coloquio en particular lo que me llama mucho la atención es que de entrada se hace por un grupo de personas organizadas fuera de los grupos oficiales, digamos, literatos, ¿no? Que aparte muchos son principiantes y que tienen la intención de mostrar sus experiencias, que además son también como de sus pueblos de orígenes, y ponerlos en una novela, en un ensayo o en una anécdota que cuentan en el coloquio. Por otro lado, llama mucho la atención que este coloquio venga mucha gente y que continúe, puesto que no tienen, digamos, ningún apoyo de alguna dependencia gubernamental, sino que son ellos mismos como sociedad organizada que les interesa y que les gusta mostrar sus conocimientos y exponerle a los demás los libros o ensayos que ellos realizan. Entonces no tienes como este superhéroe que sabes que va a encontrar al ladrón o al que asesinó, lo que sea, que como que va a acabar más o menos feliz. Aquí nunca termina, a veces no se halla al culpable, y además te deja mucho la imaginación como lector. Y entre más lees, pues más te metes en detallitos de las carpetas, de la corrupción, de cómo compran a los jueces o cómo el policía es corrupto, ¿no? Eso es muy importante porque en la novela detective el policía siempre es como el héroe y siempre sabes que es como una persona íntegra, cuando en la realidad eso no pasa, bueno, por lo menos no en nuestro país. Entonces es muy interesante ver esa dicotomía entre una y otra, y creo que a la novela negra sí se le debería de dar como más relevancia desde ese punto de vista. Las primeras líneas de investigación arrojan que el lamentable suceso que se registró en una vivienda de la colonia X tuvo lugar aproximadamente a la 1 de la mañana del 1 de enero de este 2024, cuando los integrantes de la familia sostenían una acalorada discusión. En medio de esa discusión y de un momento a otro, la madre de familia sacó un cuchillo y atacó a sus dos hijos, Yadira de 16 años y Pedro de 23 años. Afortunadamente los jóvenes se encuentran fuera de peligro, sus vidas no están en riesgo. Yadira fue herida en la pantorrilla y Pedro en el brazo. Hasta el momento se desconoce el paradero de la madre y el motivo por el que apuñaló a sus hijos. Y yo agrego como final, María sí sabe la razón de por qué sucedieron estos hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No es la primera vez que ando entre humanos. Tampoco se preocupen por los colmillos, hay unos que me faltan, hay otros que me los pulí. Estamos en orden, ¿no? Las garras no raspan, soy un lobo. Soy un lobo muy... Surutateño. Algo así hay de eso. No. Hablando de lobo estepario. Mi papito. El lobo también. Sí, de esos que migran, de esos que andan, de esos que no se aguantan, que no se pueden estar en la casa, de esos que son vagos, de esos que, cuando faltan las tortillas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O mandamos por más? Y no, se iba. Mi papito, manejaba ese lobo, un Cadillac, modelo 1989, y el interior aterciopelado, color café oscuro. Era un lobo que le olían los ojos a verde olivo. Era un lobo que la camisa la traía siempre bien planchada y bien fajada. Era un lobo que cuando cantaba era como decir te amo. Era como sentir sus brazos, era como sentir cómo te carga después de las 12 del día recogiéndote en la primaria. Era un lobo.
un sabino grande, enorme, con las raíces tan grandes que podía yo sentir cómo se pronunciaban hasta lo que es los recónditos de la existencia. Era un sabino grande, 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 un árbol donde yo podía llegar y sentir que por fin había encontrado lo que había perdido, una figura distinta, algo que me diera un sentido de pertenencia. Ese árbol pertenecía al árbol de mi madre y yo no lo conocía, entonces tuve que venirme de tan lejos para volver a maravillarme, y a lo lejos algo mejor todavía, un hombre viejo, cansado, recio, pero que se veía que tenía la cura que yo necesitaba para volverme más feroz en la tierra de hombres. Espera ahí, que los años se te acaben, para que puedas entender. Aguanta, que el sabino se nos caiga. ¿Para qué? Para que deje de doler. No fue el ejército, fueron los rancheros. Pero bueno, a la muerte de él sucede una cosa muy curiosa, ¿sí? Se hace un libro, se escribe y se publica un libro para denigrarlo más allá de lo que podemos decir ya estaba. Este libro, entre otras cosas, tiene un valor histórico, porque se ha dicho mucho cómo murió Bernal, cómo el corrido lo va diciendo. Pero lo interesante es que hay declaraciones de quienes lo matan, rinden su declaración ante el Ministerio Público para poder demostrar y poder comprobar que ellos son los derechosos de los 10,000 pesos. Lo último que se ha tenido sobre Heraclio Bernal es que hay una comisión de personas que elevaron ante el Congreso del Estado una solicitud para que su nombre fuera inscrito con letras de oro doradas como precursor de la Revolución Mexicana. Heraclio Bernal tiene dos planes políticos, uno en La Rastra y otro de Conitaca, y su característica principal es el antiporfirismo, el antireeleccionismo. Yo realmente felicito a todo el equipo que coordina nuestro amigo Diego Molina por desarrollar este coloquio con todas las 1001 circunstancias que tiene que afrontar. Lo más importante es que sea un evento que crezca, se desarrolle y obviamente sea una plataforma para los creadores y sobre todo para los lectores que gustan de este género, que el de la novela negra se requiere mucho más que inteligencia, astucia y argucia para desarrollar estupendas obras literarias.